Ahora por teléfono se une a nosotros uno de sus mejores amigos, el presidente Donald Trump. Señor presidente, lamento mucho la pérdida de nuestro país. Sé que usted perdió a uno de sus amigos más cercanos y a un aliado en el Senado. ¿Cómo se siente? Bueno, no me siento bien. Era un gran tipo y era un amigo. Me llamaba todo el tiempo. Le decía, deja de llamarme, Lindsay. Él era increíble. ¿Sabes? Simplemente no se detenía. Y él era un trabajador, era un político totalmente adicto al trabajo. Ahora, algunas personas no llaman a eso trabajar, algunas personas llaman a eso hablar mucho, pero todos lo querían. Era bueno con el otro bando. Si tenía problemas con los demócratas, él podía resolverlos. En realidad, era un hombre con muchas habilidades diferentes. Y era un buen hombre, era un gran tipo. Le encantaba jugar al golf, le encantaba estar al aire libre. Jugaba al golf con la gente. Sí, simplemente te caía bien. No es que fuera un gran golpeador de la bola. No era exactamente perfecto. No era Jack Nicklaus. No era Tiger, pero le encantaba. Y se divertía, lo pasaba bien. ¿Sabes? Era un hombre que se divertía mucho. Se divertía con la política, pero realmente era muy bueno en ello. Y luego cuando se enojaba, como lo hizo en el caso de Brett Kavanaugh, era muy impactante. Creo que salvó a Brett. Convertirse en juez, ya sabes, fue solo un momento en el que los demócratas se pusieron tan enfermos, tan enojados y tan locos. Y estaban a punto de hacer algo muy malo. Y Lindsay se lanzó en su arremetida y fue mucho más que una arremetida. Pero creo que fue uno de los 10 grandes momentos del Congreso. Si quieres saber la verdad, yo dije, ese fue uno de los 10 mejores momentos en el Congreso. Y creo que no encontrarías otros 10 casos donde alguien hizo lo que él fue capaz de hacer allí y él salvó a Brett de ya sabes, una decisión muy, muy injusta. O habrían rechazado a un hombre que estaba tan calificado y que era tan buena persona. Así que, ya sabes, y realmente creo que fue uno de los 10 mejores momentos en el Congreso. Ya sabes, como cuando tienes el top 10 en deportes, este fue el top 10 en política. Pero él era simplemente un buen hombre. Y ya sabes, él me llamó. Él regresó de Ucrania y me llamó, y eso no me sorprendió en absoluto. Y me dijo, he vuelto, Moed, y me contó un par de cosas. Él fue muy firme en luchar por la ley Salvar América. Y no estoy seguro si lo apoyaba desde el principio, pero realmente se convirtió en el principal defensor de ella. Y creo que habría sentido lo mismo sobre terminar con el filibusterismo, lo cual era tan importante, quiero decir, es tan importante. Los republicanos tienen que hacerlo, es una locura. De lo contrario, vamos a tener un cierre en septiembre y tenemos un problema con el techo de la deuda que se avecina en 2 años. Y si eliminas el filibusterismo, todo desaparece. Y hacemos todo lo que queremos, aprobamos todo lo que queremos y los demócratas lo van a hacer. Y él empezó a darse cuenta de eso porque estaba en contra, porque todos están más o menos en contra. No todos, el 20% estaba en contra. Él era uno de ellos. Y ahora empezaba a decir, eliminen el filibusterismo. De lo contrario, vamos a tener, ya sabes, estas continuas ridiculeces. La locura del trastorno por Trump. Estas personas sufren de una enfermedad muy particular conocida como el síndrome de trastorno por Trump. Y él estaba viendo eso. Y él se encontraba realmente avanzando mucho en cuanto a eliminar el filibusterismo, que es la cosa más inteligente que podríamos hacer, porque entonces conseguirías todo. ¿Sabes? Eso es lo más grande, eso es más importante. Pero incluso si tomáramos la parte pequeña, y la parte pequeña es la ley del Estado de América y es muy simple, es identificación de votante, es prueba de ciudadanía y no hay fianza para votantes, es la fianza. Y mira, lo que le pasó al chico en California, envían 1 millón de papeletas, nadie sabía de dónde venían. Así que, ya sabes, no haces votación por correo a menos que estés en el ejército, estés desplegado, estés en el ejército. No lo haces si alguien está enfermo, si alguien está discapacitado o si te vas de vacaciones. ¿Sabes? Te dan un permiso. Lo hacemos fácil y sencillo. Pero, señor presidente, ¿notó usted tal vez algo diferente? Encuentran millones y millones de papeletas. Es imposible. Spencer Pratt vino a mi oficina. Dijo que pensaba que había ganado. Le pregunté, ¿por qué no te quejaste? No sabía a quién quejarse. Pero lo que le hicieron a ese tipo fue increíble. Es un buen tipo, trabaja muy duro. Y encontraron millones de papeletas, ya sabes. Le quitaron la elección,
casi se lo hacen a Steve Hilton. Yo me quejé, involucré a los fiscales de Estados Unidos y al FBI. Y tan pronto como ellos, porque él estaba, ya sabes, estaban sacando informes, Steve Hilton está empezando a decaer. Él se está postulando, como sabes, para gobernador de California. Y dijeron, Steve Hilton, yo dije, aquí vamos, van a encontrar papeletas. Decían que empezaba a decaer, no estaba decayendo. Era todo lo contrario. Y puse al fiscal de Estados Unidos en el caso. Dijeron, bueno, no, 2 semanas después, ¿te lo imaginas? Una semana tras la elección, Stig empieza su defensa e involucra al fiscal federal. Y no sabía nada en 2 semanas. 1 hora después dejaron saber que Steve Wilson, entonces, señor presidente, muy rápidamente, ¿notó algo diferente de Lindsey en la llamada? Estas elecciones son muy deshonestas. Y no se puede tener un país a menos que se tenga una elección realmente honesta. Cuando la gente no quiere tener identificación de votante, cuando la gente no quiere tener prueba de ciudadanía, es solo por una razón, porque quieren hacer trampa y son muy buenos en eso. Y señor presidente, obviamente el senador Lindsey Graham fue copatrocinador de la ley Salvar América. Déjeme preguntarle, sin embargo, estábamos hablando y usted acaba de mencionar que ese momento con Kavanaugh fue uno de los 10 mejores momentos y estoy de acuerdo, ya que todos estábamos viendo ese día en 2018 y sabíamos que estábamos presenciando la historia. Pero me pregunto si ese fue un momento significativo, un punto de inflexión en su amistad, en el desarrollo de su estrecho vínculo con él cuando lo vio ponerse de pie y luchar, ya que nadie más lo hacía, lo que finalmente llevó a que el juez Kavanaugh fuera confirmado. ¿Fue eso en un clave? Respeto genuino. Ya conocía a Lindsey para ese entonces, no lo olvides. Lindsey fue en realidad había un total de 18 personas. Siempre dicen 16 o 17, pero en realidad eran 18 personas postulándose para presidente. Un par se retiraron muy temprano y él fue uno de ellos, uno de los que se postulaban. Y él estaba totalmente en mi contra. Quiero decir, él estaba luchando contra mí. De alguna manera me usó como ejemplo porque yo iba muy adelante en las encuestas. Y él dijo, te voy a atrapar en Carolina del Sur. Voy a atraparte en Carolina del Sur. Eso no salió muy bien. Bromeo sobre eso. ¿Sabes? En realidad fue increíble. Todo fue increíble. Oye, toda la carrera fue increíble. Pero Lindsey fue una parte importante de eso porque una vez que eso terminó, él dejó la contienda. Y una vez que eso terminó, me hice muy buen amigo de él. Ahora, él tuvo un mal momento y fue, ya sabes, lo del 6 de enero cuando se levantó. Está bien, ya tuve suficiente, eso es todo. Ya no puedo hacerlo más. Y luego me llamó como unos 40 minutos después y me dijo, ¿de verdad dije eso? No lo puedo creer. Y se retractó. Así que le doy un 99 en vez de un 100. ¿Sabes? La mayoría de la gente, mucha gente estaba en 100. Pero él sí tuvo ese pequeño momento y fue algo gracioso cuando dijo, ¿lo viste, por cierto? Ya me cansé, ahora sí me cansé. Él simplemente, ya sabes, yo era demasiado para él. Dijo, esto es todo. Ya me cansé. Por cierto, yo no tuve nada que ver con eso, solo para que lo entiendas. Y hubo personas que quedaron terriblemente destruidas por eso, cuando no hicieron absolutamente nada malo. Me sentí muy orgulloso de darles un indulto a todos. Pero Lindsey sube y dice, ahora sí me cansé. Eso es todo. Ese fue su único mal momento. Dijo, ojalá nunca lo hubiera dicho. Pero como 45 minutos después llamó. Dijo, cometí un gran error. ¿Qué hago? Así que le doy un 99.9 en vez de 100. Ya sabes, es una de esas cosas. Entonces, señor presidente, Lindsey Graham definitivamente estaba de su lado en lo que respecta a Irán y la amenaza de que no tengan un arma nuclear. Parece que han vuelto a lo suyo, intentando tomar el control del estrecho. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, nosotros estamos tomando el control del estrecho. Ellos no tienen nada. Así que algo que nadie sabe, ayer tuvieron una reunión de 11 horas. Con estos tipos todo es de 11 horas. Sabes, no puedes resolver una sola frase en 1 hora, en 1 minuto. Debería ser 1 minuto. Y todo se acordó ayer y salen de la sala y luego llaman de vuelta y dicen, tuvimos que hacer un par de cambios. Yo dije, ¿cambios? ¿Tienen que hacer cambios? Nosotros no vamos a hacer cambios. Siempre cambios. Ellos simplemente, ya sabes, son negociadores profesionales. Eso es todo lo que son. Eso. Ni siquiera diría que son buenos en eso. No han conseguido nada. No consiguieron nada de mí.
Pero si miras, durante 47 años han estado engañando a la gente, a los presidentes. A cada presidente lo engañaron, no hicieron nada y ellos se volvieron cada vez más poderosos. Esto debió haberse hecho hace 47 años. No se debería haber permitido que empezara. Pero Clinton los dejó ir y Bush los dejó ir. Todos los dejaron ir. Obama fue el peor de todos, porque Obama en realidad se fue de su lado. Obama, porque ya sabes, él es bueno, mejor no lo digamos, dejémoslo para otra ocasión. Él fue terrible. Y él les permitió que Irán, les dio $1,700 millones en efectivo, en billetes verdes, puestos en maletines, en un avión y llevados a Irán. $1,700 millones. ¿Sabes lo que es eso? Yo diría, ¿alguna vez has visto $1 millón en efectivo? Esto es $1,700 millones. Ocupó todo un Boeing 757, lo volaron a Teherán y se lo entregaron a personas que estaban esperando junto al avión. ¿Te imaginas a esas personas? Nunca habían visto dinero y ahora de repente tienen $1,700 millones en efectivo y les dio cientos de miles de millones de dólares en efectivo y en todo lo demás. Y se puso de su lado y por eso ellos se volvieron mucho más poderosos gracias a Obama y Biden, que era el vicepresidente. Pero probablemente no tenía nada que decir porque no era una persona tan tonta. Pero luego Biden, ya sabes, cuando Biden llegó y entonces yo lo detuve, lo frené. Y ya sabes, el JCPOA lo detuve. Y lo detuve de verdad, de manera muy contundente. Yo terminé, ese acuerdo fue el peor. Alguien debería verlo. Quizás es el mar. Termina con el mar. Ese acuerdo es el peor acuerdo que ha firmado este país. Está entre los 5 peores acuerdos. Y eso básicamente les dio todo. Y construyeron y construyeron y construyeron. Y estaban a minutos de tener un arma nuclear. Si yo no hubiera terminado el acuerdo, el acuerdo nuclear, como se llama, ya habrían tenido un arma entonces. Si yo no hubiera matado a Khomeini, que era, ya sabes, un general brillante pero loco. Era un loco, Soleimani. Yo maté a Soleimani. Soleimani era como uno de los realmente malos en todo esto. Pero era bueno en lo que hacía, era un general muy brillante. Señor, creo que la muerte de Soleimani fue una de las cosas más grandes. Creo que Escuchamos que están reconstruyendo. Los bombarderos B-2, te lo digo, Angeli, si no hubiera atacado con los bombarderos B-2, ellos tendrían un arma nuclear. Y ahora mismo, el Medio Oriente en su forma actual no existiría. Me encantó. El verano pasado arrasaste sus plantas nucleares. Fue increíble. Y ahora dicen que están intentando reconstruir. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bueno, no tienen ninguna oportunidad. Mira, los tenemos huyendo. La mayoría de su equipo ya no existe. Su material antiaéreo ya no existe. Los golpeamos muy fuerte anoche. Si envían un dron, los golpeamos duro. Pero teníamos un acuerdo. Nadie lo sabe, pero era un trato hecho. Y luego lo rompieron. Siempre lo rompen. Hemos hecho 10 acuerdos con esta gente. Así que simplemente los vamos a golpear muy fuerte. Y vamos a mantener el estrecho. Y probablemente lo manejaremos nosotros. Nos convertiremos en los guardianes del estrecho. Quizás lo llamemos el ángel guardián del estrecho. Y deberíamos ser reembolsados por eso. Cuando hagamos eso, vamos a ser reembolsados porque las otras naciones son muy ricas. Ellos están de nuestro lado. Y no se puede esperar que hagamos eso gratis como lo hicimos durante muchos años. Sabes, custodiamos el estrecho durante más de 50 años y nunca nos pagaron por ello. Ellos ganaron todo el dinero y Estados Unidos simplemente, ya sabes, no. Ellos no lo harían. Es increíble. Nunca ganamos nada, lo custodiamos gratis. Y ahora lo vamos a custodiar. Vamos a recibir pago por custodiarlo. Mucho dinero. Pero solo queremos que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro. Pero en realidad no estamos poniendo a la gente en peligro. En realidad estamos salvando a la gente. Recuerda esto, han matado a 52,000 manifestantes hasta ahora. Hasta este momento la cifra es de 52,000. Entonces, ¿quién va a protestar? Y mucha gente está sorprendida por las protestas que no han ocurrido. Pero nadie va a protestar cuando les disparan. Tienen AK-47. Tienen ametralladoras apuntando a la cabeza de la gente. Si das un paso más, te disparan. Y luego disparan a 10 de ellos y todos huyen. ¿Quién no va a huir? Ellos no tienen armas. Así que son un grupo de malas personas. Déjame decirte eso. No lo digo a menudo y tengo que vivir con esa afirmación. Son un grupo de malas personas. Han sido así durante mucho tiempo.
y ahora mismo les están dando una paliza. En el mejor de los sentidos. Sabes, me hace gracia cuando el New York Times y CNN, tienes que entender que todo su ejército ha desaparecido, no les queda nada, no tienen marina, no tienen fuerza aérea, todo ha desaparecido, su defensa antiaérea ha desaparecido, todos sus líderes han sido eliminados, sus mejores líderes han sido eliminados, ya no están, Khomeini ya no está, el sol está al 90% desaparecido. Y The New York Times escribe un artículo, hoy les está yendo mejor. Y tienen inflación, es del 350%. Eso solía estar en 5% hace 6 meses. Ellos, inflación del 350%. Y The New York Times escribe un artículo, hoy son más fuertes que hace 4 meses. ¿Estas personas están enfermas? Obviamente el pueblo estadounidense no cree eso, señor presidente. ¿Saben quién gana esta guerra? Rápido, presidente. En realidad creo que es traición, Lawrence. Por cierto, ¿qué tan bien lo está haciendo Lawrence? ¿Está haciendo un buen trabajo? Lo aprecio, señor presidente. ¿Queremos hablar de algo? Yo tenía mis dudas al principio. Tenía mis dudas. No estaba seguro. Pero te lo digo, y Griff, tienes un equipo muy bueno. Gracias, señor presidente. Queremos preguntarle sobre algo de lo que sabemos que no le gusta hablar porque no quiere hablar de usted mismo. Pero hoy se cumplen 2 años desde que intentaron asesinarlo en Butler, Pensilvania. ¿Cómo se siente al respecto en este día? Irán todavía está intentando acabar con usted. El nivel de amenaza es alto, pero usted sigue sirviendo a nuestro país. Bueno, pongámoslo de esta manera. Así que conozco a Ainsley desde hace más tiempo que a ustedes dos. La conocí a través de un gran caballero, un hombre muy apuesto llamado Sean Hannity. Por alguna razón parecía sentirse atraída por él, ¿verdad? Así que la conozco desde hace mucho tiempo. Y una vez le dije, hace mucho tiempo, le dije, ser presidente es una profesión muy peligrosa. Le dije, ¿por qué no me lo dijiste, Ainsley? No me habría postulado. Y ahora, por cierto, la prensa tomará eso y dirá, deseó no haberse postulado. Ya sabes por qué están enfermos. Nunca puedes ser sarcástico cuando tratas con noticias falsas, ¿verdad? Así que de todos modos, pero en broma, pero le digo, Ainsley, si me hubieras dicho esto, no me habría postulado. Así que básicamente el 5.2% de los presidentes son asesinados. El 8,5% son atacados a tiros o baleados. A Ford le dispararon, y de hecho a Teddy Roosevelt también le dispararon. La bala le dio en la billetera. Tenía una billetera y un discurso en el bolsillo izquierdo, justo sobre el corazón, y recibió un disparo al corazón, pero no logró penetrar. En realidad la bala sí penetró un poco, pero no lo suficiente. Es bastante asombroso. Pero es peligroso. El 5.2% son asesinados. Ahora no hay otra industria que a alguien se le ocurra. Por ejemplo, considero que las carreras de autos son muy peligrosas. Es una décima de un 1%. Montar toros. No sé nada sobre montar toros, pero esos tipos son tipos bastante valientes. Es un punto, lo mismo. Es el 1% de un 1%. Bien, piensa en eso. 1% es un número muy pequeño. Salen bastante golpeados, pero no es así. Es un número muy pequeño. Entonces, señor, puedo preguntar, es el 5.2. Ainsley debió decírmelo. Cuando hablamos de eso hace muchos años, ¿verdad, Ainsley? Lo apoyamos con oraciones. De verdad, muchos estadounidenses oran por usted. Dios tiene un propósito para usted. Mire también a George Washington. Le dispararon varias veces. Pero ¿cómo se siente hoy? Yo creo que todos solo queremos saberlo. Y después del informe que recibimos, sabe, no me gusta criticar a toro pasado ni menospreciar a las fuerzas del orden. Hacen un gran trabajo, pero el informe señala omisiones. ¿Qué responde a esto? Estamos hablando del informe Butler. Sí. Bueno, fallaron en Butler porque había un edificio que estaba vacío y lo arruinaron. Ahora, al mismo tiempo, David, nuestro francotirador desde 300 yardas, pudo actuar en menos de 4 segundos y eliminó a alguien cuya existencia desconocía, lo cual fue increíble, el trabajo que hizo, porque si no hubiera hecho eso, habrías tenido a mucha gente. Y tal vez no a mí, porque estuvieron encima de mí bastante rápido. Tenía mucha gente encima de mí. Y fueron muy valientes. El servicio secreto fue muy valiente. Estuvieron encima de mí muy, muy rápido. Vieron lo que estaba pasando. Todos lo vieron muy rápido. Yo sabía exactamente lo que estaba pasando. No había nada. Quiero decir, fue increíble cómo entendí exactamente
Y supe que era la oreja. Pensaron que todo había terminado porque la oreja sangra. Un pequeño dato, se lo preguntarás a tu doctor, que por cierto es fantástico. Acaba de dar el informe sobre Lindsay. Es un gran tipo y un gran doctor. Pero se lo preguntarás, tiene que ver con el cartílago. La oreja sangra más que cualquier otra cosa, así que me golpearon en la oreja y fue un desastre sangriento. Pero yo sabía que solo me habían golpeado ahí y ellos pensaron que me habían golpeado en muchos lugares diferentes por la sangre, la cantidad de sangre. Y ya sabes, la arruinaron. La arruinaron por una sola cosa. Después de eso estuvieron increíbles, fueron muy valientes. Se mantuvieron firmes y nuestro tirador, nuestro francotirador, desde muy lejos estaba al otro lado de un campo. Acertó un disparo, una bala y se acabó. Y si él no hubiera hecho eso, ya sabes, este tipo tenía como 300 cartuchos de munición, habría matado. Porque había 55,000 personas allí en ese meeting. Y luego regresamos y llegaron 117,000 personas. Regresamos, teníamos que regresar. Siempre tengo que regresar porque no puedes dejar que ellos ganen. No puedes dejar que la gente loca y la gente mala... Y era un tipo muy extraño, muy inteligente académicamente, pero muy perturbado. Era una persona muy perturbada, pero académicamente sus exámenes tenía casi puntuaciones perfectas. Era un gran estudiante, pero era una persona muy atormentada. Era una persona atormentada. Y deberían haber tenido a alguien allí, ya sabes. Quiero decir, esto ahora es historia de la que estamos hablando, supongo. Pero deberían haber tenido a alguien parado en ese edificio o vigilando ese edificio. Pero dicho esto, después de eso quiero decir, tuve suerte. Dios estaba mirando. Hay una Ainsley, Dios estaba mirando. Porque ya sabes, mi hijo Don y Eric, ambos, saben mucho sobre armas. Ellos cazan, les gusta cazar. Y dijeron, desde esa distancia, con esa arma en particular, casi no hay posibilidad de fallar. Lo consideraron algo quizá más fácil que un putt de 2 pies. Para ponerlo en términos de golf, dijeron que desde esa distancia, con esa arma, es como invocar un putt de 2 pies, lo cual es difícil para quienes no juegan golf. Un putt de 2 pies es casi automático. No diría que es automático para algunas personas. No lo es, pero es casi automático. Y entonces, ya sabes, Dios estaba conmigo. Giré la cabeza para mostrar una gráfica que nunca muestro en el lado derecho. Pero esta vez usé una gráfica que ni siquiera utilizo tanto. Probablemente la uso una de cada 10 veces en los mítines. Pero siempre está a mi izquierda, y esta vez estaba a mi derecha. Miro hacia la derecha. Si hubiera mirado a la izquierda, no estaría hablando contigo ahora mismo. Tantas cosas asombrosas. Y la gráfica siempre está al final del discurso, y simplemente... La puse al principio porque era lo apropiado. ¿Sabes? A veces empiezo y no leo muchas cosas porque así es mucho más interesante. Creo que por eso a la gente le gusta. Pero simplemente dije, la voy a poner ahí arriba. Simplemente se sintió bien, se sintió correcto, ¿sabes? Hablo como me siento y se sintió correcto. ¿Y la gráfica? Dije, hablemos de la gráfica. Y miro hacia la derecha mientras está bajando. Y dije, wow, ¿qué fue eso? Dije, o es el mosquito más grande y violento de la historia, o acabo de recibir un disparo. Era una de las dos cosas, porque me toqué la oreja. Había sangre por toda mi oreja. En cuanto la toqué, no era como un sangrado lento. La toqué, quiero decir, la foto es muy famosa. Y me estoy cayendo. Y me dije a mí mismo, y bueno, supongo que es lo más que uno puede bromear sobre algo así. Pero... Dije... O es el mosquito más violento de la historia, o me dispararon. Estamos muy contentos de que siga con nosotros. Yo prácticamente sabía lo que había pasado, Lawrence. Rezamos mucho, señor presidente, pero le agradecemos mucho por dedicarle un tiempo a Fox and Friends esta mañana. Sí, gracias, señor presidente. Presidente, perdimos a un gran hombre. Era un gran hombre. Era un gran político y era una persona amable. ¿Y sabes quién perdió de verdad? Israel, Ucrania, muchos países por los que él realmente luchó. Y ellos perdieron a alguien que era muy especial, pero el verdadero perdedor fue Estados Unidos de América. Perdimos a una gran persona, una persona amable, una persona muy inteligente y un gran, ya sabes, a veces me preguntan, ¿qué piensas? Él era un gran político. ¿Sabes? La mayoría de nuestros políticos son malos. Tenemos políticos tontos por todas partes. Este tipo era un gran político. Él realmente lo entendía y era un buen tipo.
Como bien sabes, probablemente lo entrevistaste 500,000 veces. Creo que tuvo más tiempo en televisión que cualquier otra persona en la historia. ¿Verdad? Así es, tan extraordinario. Todo para él era sobre el trabajo. Se trataba de amar al país. No era nada fácil hacer eso. Sabes, cuando haces televisión no es tan fácil estar listo, estar preparado. Tienes que verte bien. Tienes que, ya sabes, no es tan fácil. Mucha gente no puede hacerlo en absoluto. Mucha gente cuando la cámara se enciende son terribles. Lo veo todo el tiempo. Observo a la gente. La mayoría de la gente no es muy buena. Y él lo hacía, y lo hacía con orgullo. Y lo hacía porque amaba a nuestro país. Sí, sirvió a su país hasta literalmente su muerte. Señor presidente, gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos y compartir sus pensamientos. Gracias a usted. Muchas gracias a todos. Bajamos las banderas durante toda una semana por Lindsey, lo máximo permitido, y tenemos todas las banderas estadounidenses del país a media asta, hasta el sábado por la noche. Y él fue un hombre especial y muchas gracias a todos. Y le vamos a dar un tipo especial de funeral porque se lo merece. Gracias. A todos, muchas gracias. Gracias, señor presidente. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.